palabra de Dios? Amén. Levante su Biblia preciosa, por favor. ¿Y cómo es que dice Casarroca? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia preciosa en el capítulo 23 del libro de Lucas, por favor. Lucas 23, versículo 45, por favor. Lucas 23, verso 45, lo leemos, oramos a Dios y miramos a ver con qué nos sale el Señor. Si habló en el anterior servicio, seguramente en este también hablará. ¿Lo lees conmigo, Casarroca? ¿Qué dice? Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Padre, gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das en esta preciosa mañana de sentirnos amados y de amarte, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, una vez más por haber corrido, Señor Jesucristo, la milla por nosotros, Jesús. Gracias por habernos salvado. Gracias, Señor Jesús, aunque no somos religiosos, creemos, Señor Jesús, que con reverencia el día domingo es el día del Señor, que con reverencia es el día donde tú resucitaste, Señor Jesús, y que fue necesario que muriera, Señor Jesús, en una época, Señor Jesús, como esta quizás, Dios. Por eso nos unimos, Señor Jesús, al sentimiento profundo de la salvación y de la vida eterna que ahora está en nuestros corazones, Señor Jesús. Te amamos con todo el santo corazón que nos has dado, y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te pedimos que tomes control sobre este lugar y que toda la gloria sea para ti. Gracias, Señor. Usa este burro que tienes acá, Señor Jesús, y que de tu Espíritu soples y que salgamos hoy, Señor Jesús, una vez más como una casa sobre la roca. En el nombre de Cristo Jesús te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida, Señor Jesús. Amén. Y amén. Vuelva a leer conmigo, por favor, Lucas capítulo 23, verso 45. Lucas 23, 45. Quiero que todos lo tengan, a ver si lo tienen. ¿Y qué dice? Pues el sol, ¿qué? Se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó, ¿en cuánto? En dos. ¿Qué es importante aquí que entiendan antes de que de pronto ustedes digan de qué va a hablar el pastor? Este versículo está como raro. Mire, si ustedes se han dado cuenta, puse aquí una cortina en el frente de la cruz. Antes de que Jesucristo fuera entregado por cada uno de nosotros, existía una cortina que tenía más o menos 10 centímetros de grueso. Hacían fuerza entre dos bueyes para tratar de romperla y nadie era capaz. Era de este color, un color azul más o menos así. Y lo que hacía esta cortina era que dividía el lugar donde Dios estaba y el lugar donde estaba la iglesia. Es decir, que estábamos divididos. Mire a su hermano y dígale, estábamos divididos. ¿Qué nos dividía? El sol. Mire a su hermano y dígale, el sol te divide. Entonces usted dirá, ¿y por qué, pastor, el sol? ¿Qué tiene de malo el sol? Voy a hablarle en sentido figurado y quiero que entienda por favor lo que le voy a decir. Dice, el sol se ocultó. Si tú te das cuenta, la religión tiene su propio sol. La religión brilla por sí sola. La religión no necesita otra cosa. Entonces el sol, de alguna manera, el sol, el orgullo que llevamos por dentro, se deprime al ver la grandeza de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Dicen amén, iglesia? Entonces dice, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó, ¿en cuántos pedazos? En dos. Al quedar rota, entonces se abrió ¿qué? Una puerta. Y por eso Jesús dice, yo soy ¿qué? La puerta. Creo que el único contento soy yo hoy. Están de Semana Santa, ¿cierto? No estamos de Semana Santa, estamos el día del Señor, que es el domingo, digan amén. Denle un aplauso a Dios a ver si de pronto suelta la sonrisa, ¿olé? El espacio de la cortina para allá era el espacio de Dios. Y el espacio de la cortina para acá era el espacio de la chusma. Perdóneme, pero es así. El pueblo que se queja y el pueblo que se queja de los mandamientos de Dios se llama bíblicamente chusma. Mire a su hermano y dígale, tú no eres chusma, ¿no? ¿Cierto que no?
Somos los hijos de Dios ahora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se rompió ¿qué? La cortina. El azul ese que dividía, que no es el azul, por ejemplo, de cuando usted abre la ventana por allá en Cartagena y usted ve ese sol precioso y el cielo. Ese no era. Era un azul de ¿qué? De dureza, de división. Un azul de... ¿Puedo entrar? No. ¿Puedo hacer? No. ¿Debo hacer? Sí. Era eso más o menos. Dios a un lado y la iglesia en otro. Mateo 27, 50-51. Entonces Jesús volvió a gritar con gran fuerza. Me quedé solo, oiga. No trajeron la Biblia hoy no se trae la Biblia, ¿cierto? La Biblia no se saca el día de resurrección porque es pecado. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Entonces Jesús volvió a gritar ¿con qué? Con fuerza. ¿Volvió a gritar con qué? Con fuerza. Y entregó su espíritu. En ese momento, después del segundo grito, digan amén. Amén. En ese momento la cortina del santuario del templo, ¿qué hizo? Se rasgó en dos. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. La tierra ¿qué? Tembló y se partieron las rocas. Diga conmigo, wow. ¿Qué tal la voz de Dios? ¿Qué tal la voz del Hijo? Entonces la pregunta que yo le hacía al Señor es: Jesús, ¿por qué gritaste dos veces? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama socialmente sentir pena ajena. Y no sé si usted ha sentido pena ajena por alguien y usted dice, oiga, no, pues yo me paro y le llevo comidita a la persona, no le han dado nada. Y Jesús, dándose cuenta de que esta cortina nos dividía de la gloria de Dios, entonces Él siente dolor por nosotros y dice, no, esto se tiene que acabar. No va más. A partir de hoy, el pueblo de Dios puede tener comunión con Dios. Digan amén. Diga conmigo, se acabó la religión y ha llegado la relación, la comunión y la bendición. Y si lo cree con todo su corazón, vuelva a darle un aplauso a Dios bien merecido. Dice que las rocas se partieron. Cuando las rocas se parten, queda claro que hay una roca que no se parte: Jesús de Nazaret. Por eso nosotros ponemos los pies sobre el peñasco que es Jesús. Nosotros estamos sobre una roca que es la roca de nuestra salvación, que es capaz con un grito de hacerlas pedacitos. ¿Para qué? Para darnos bienestar. ¿Dicen amén? Mire, las cosas son tan sencillas como estas. De una vez se rompe la cortina, nosotros empezamos la libertad de poder ser personas anormales. El cristianismo no es normal. Los cristianos somos anormales. Somos como perros a cuadros. Y usted se da cuenta, todo el mundo cómo nos mira en la calle, como los raros. Usted llega y se para en una fila con una Biblia que dice ahí una cruz grande y dice la Sagrada Escritura. La gente le para al lado y dice, este man está corrido. Y resulta que eso no es verdad. Corridos estábamos antes, pero de la gloria de Dios. Ahora estamos en el lugar perfecto. Digan amén. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan dice algo precioso. Juan llega y dice lo siguiente: que él es el discípulo amado. ¿Quién lo dice? Solo Juan. Marcos, Lucas y Mateo no dicen nada. O sea que ¿quién se lo creyó? Juan. Entonces ahí entro yo a esto. Cuando nosotros tenemos dividido nuestra vida de Dios, no creemos sino lo que dice la religión. Pero cuando se rompe este trapo, empezamos a personalizar nuestra vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, para que se dé cuenta de lo raros que somos. Yo no sé si alguna vez usted ha visto un carro de marca Renault, por ejemplo, cualquier Renault. Y usted llega y ellos lo sacan de la fábrica y sacan 50,000. Todos son como iguales. Todos son igualitos. Pero llega una persona, se sube en su carrito y dice, oiga, este carro necesita el toque mío. Entonces le hace ¿qué? Le mete llanticas anchas, le pone un techo encima, lo pinta con unas franjas, y eso se llama personalizar. Es decir, que lo pone bonito. Digan amén. Amén. Diga conmigo, Dios me puso bonito. Mire a su hermano y dígale, Dios te puso bonito.
Ahora levante los brazos al cielo y digamos todos juntitos: Jesús, nos hiciste bonitos. Y con esas manos dele otro aplauso a su gran Dios poderoso. Antes de la cortina somos producción masiva. Cuando se rompe la cortina somos producción exclusiva. Somos personas que personalizadas. Y usted por eso se da cuenta que nosotros tenemos características que nadie tiene. Nuestra bondad, digan amén, iglesia. Nuestro Dios nadie lo tiene. O no, el que quiera tenerlo, pero el que no lo tiene, no lo tiene. Digan amén. Diga: Señor, gracias por personalizar mi vida. Por ejemplo, usted mira una familia cristiana, de verdad cristiana, ¿no? No que vienen a la iglesia. Y usted se da cuenta que en el condominio viven 700 familias. Pero solo esa familia que tiene a Jesús en su corazón deja de ser una familia y se vuelve un hogar. Y la gente del condominio sabe que esa familia tiene algo especial. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en el corazón de ellos. Ese es el resultado de esto. El resultado de esto no es sacralizar las cosas. Precisamente se rompió la cortina. ¿Para qué? Para que Dios nos permitiera a nosotros entrar en el lugar santísimo. Dicen amén, iglesia. Y entonces dice Juan que él era el discípulo amado, que él se recostaba en el pecho de Jesús. Qué cosa tan divina, digan amén. No lo dice ninguno más. ¿Por qué? Porque él tenía una relación por dentro de la cortina. Y es lo que Jesús quiere con nosotros, digan amén. Dios quiere que cada uno de nosotros atraviese, que no nos quedemos por fuera, que no nos salgamos de lo personalizado que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que la iglesia sea personalizada. Por ejemplo, usted hoy en día, no sé si usted se ha dado cuenta que hay jóvenes que tienen los blue jeans rotos. Los blue jeans normales, ¿cuáles son? Los normales. Pero un blue jean normal es ¿qué? Eso, un blue jean normal. Pero cuando uno le ve los blue jeans a un muchacho rotos, a uno le encanta. A mí me parece hermoso. Se ven como libres, se ven como bacanos, no desafiantes, sino diferentes. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: no soy desafiante, soy diferente. De la próxima vez que vea a un joven con los blue jeans rotos, dele plata para que compre unos, por favor. La cruz es igual. El cristianismo es igual. Hay gente que tiene el pantaloncito con los prenses, almidonado, pretina de 8 botones. Terrible. Botacampana, esto, lo otro. Se quedaron ahí. Pero Jesús ofrece un cristianismo nuevo, un cristianismo fresco. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: mi relación con Dios está en modo refrescante. Eso es lo que vuelve esta religión, que usted sabe que el cristianismo finalmente es una religión, pero no una religiosidad. Es una religión que es fresca. Amén, iglesia. Mire, por ejemplo, las cosas cómo cambian en la vida. Diga conmigo: las cosas cambian en la vida. Imagínense que antes de yo ser cristiano, yo tenía un sueño en mi vida, y era presentarme a la embajada de los Estados Unidos para cumplir mi sueño. Perfecto. Y yo iba cada vez y me decían lo que diga el dedo. ¿Sabe cuántas veces fui para que me dijeran que no? 7. ¿El número qué? Perfecto. Duro de darle la visa 7, me llamaban a mí allá. Entonces yo me deprimí con esa vaina. Yo dije: en la vida yo no necesito a estos gringurrios. Que es lo que dice uno cuando está resentido, ¿cierto? Eso ya no lo necesito. Y entonces resulta que un día, hace como 8 años o 9 años atrás o 10 años, un día le dije a Liliana: mi amor, ¿y no será que nosotros nos vamos para la embajada a pedir la visa? Me dijo: hágale. Y nos fuimos. ¿Y sabe qué pasó? Nos dieron la visa y nos fuimos para la UNAI. Entonces, ahora, seguramente usted va a decir: pastor, pero tan trivial la ida a Estados Unidos. No, no es trivial. Las cosas son triviales cuando usted no ve a Dios. Y yo tengo un padre que me dice: vas a conocer la UNAI. Y entonces nos fuimos a la UNAI. Y fuimos a la UNAI un día, un año. Y al otro año volvimos 2 veces. Ustedes saben que yo soy de Suaita Wets.
¿Cierto? Todos saben, ¿cierto? Yo soy de Suaita. Y un día estaba yo sentado y una persona me trajo un sobre y me dijo: pastor, este sobre se lo manda el gobierno americano. Y yo dije: Dios mío, estupefacientes. Yo dije: mire, imagínense, ¿yo de dónde? ¿De dónde Ariel Castro recibiendo una notificación? ¿Será que parqué mal el carro o alguna vaina? Y cuando yo abrí este sobre, yo solamente temblaba y lloraba, porque nunca pensé en mi vida que Dios puede hacer tanto cuando se rompe tan poco. Porque a veces creemos que es que se rompe mucho para recibir poco. Es poco lo que se rompe para la grandeza de Dios. Y entonces les voy a leer unos pedacitos, no los voy a aburrir con esto. Dice así, es un certificado del gobierno americano. Si no me cree bien, y ahorita le doy una copia. Dice así: esto es simplemente, usted no vaya a pensar que el pastor está aquí de pendejo fantocheando, que no. Yo quiero que vean la gloria del Dios que rompió y que puede romper todo en nuestras vidas. El amor de Dios, digan amén. ¿Por qué no dice conmigo: lo importante es el amor de Dios? Pero ustedes dirán: ya lea, carajo, ¿cierto? La DEA manda capturar a alias Arielito. No, mentiras. Mire lo que dice: The City of Miami, pastor reverendo Ariel Castro, pastor principal de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cali, República de Colombia, como visitante distinguido. Yo digo: Dios mío, distinguido, si yo llevaba pues $15. ¿De dónde? Y en unas pintas terribles, con los zapatos de esos Crocs que son pecuecudos, inmundos. Y sigo leyendo. Los funcionarios de esta municipalidad le extendemos una afectuosa y acogedora bienvenida a nuestra hermosa ciudad de Miami. Nos complace especialmente rendirle tributo. ¡Wow! Alabado sea Ariel. Por sus grandes logros como pastor principal de Casa sobre la Roca, Cali, Iglesia Cristiana Integral, en nombre de nuestros ciudadanos. Mire esta vaina tan terrible. Y de nuestro gobierno, nos enorgullece recibirlo como invitado de honor y asimismo proclamarlo visitante distinguido de la ciudad de Miami. Tomás regalado, alcalde de la ciudad de Miami. Yo digo: Dios mío, qué cosa tan... Yo leí esto y yo quedé como ustedes. Yo dije: ¿el pastor? Sí. Yo decía: esto sí dice Ariel. ¿Será otro homónimo? ¿Será qué será? No, no es otro homónimo. No es otro nombre. Es solo un nombre. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Y Él lo que hace es eso: rasga nuestro pasado para ponernos en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Digan amén. Esta carta la puedo yo llevar en el carro cuando vaya a Estados Unidos y ¿sabe qué me da? Inmunidad diplomática. Yo la puedo mostrar en cualquier lado inmediatamente. Uy, perdón, señor, siga. ¿Por qué? Porque ellos colocaron ese nombre. No, porque Jesús me quiso decir algo a mí que le quiero decir hoy a usted esta mañana. El Señor te ama profundamente. Diga conmigo: Señor, gracias por amarme profundamente. ¿Cómo nos ama Dios, Casa Roca? Profundamente. Yo leo esta vaina en Suaita y nadie me la cree. Yo todavía a veces leo ese papel y digo: Dios, wow, qué hermoso eres. Si no se rasga la cortina, no sucede nada. Si la cortina no se rasga, no hubiera pasado nada. Dios es un lugar y nosotros en nuestro lugar. Terrible la vida sin Dios. Digan amén, iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que alguna vez nos han dado un regalo. Yo no sé si usted ha tenido personas como las que yo he tenido a mi lado, que no hablo de ellas, que me han dado un regalo y hay gente que destapa los regalos así, mire. ¿Para qué? Para poder utilizar la caja. ¿Para cuándo? Para otra oportunidad.
Con cuidado, porque esta sirve para guardar las cremas, para guardar la ropa interior. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere uno hacer cuando le dan un regalo? Abrirlo. Más de uno está pensando que habrá y no, aquí no hay nada. Dios quería rasgarnos. Dios quería salir y conocer a Ariel. Él me veía a través de una cortina. Él me veía a través de esa cortina y decía: yo quiero estar con Ariel, yo quiero estar con Claudia, yo quiero estar con Diana, yo quiero estar con todos. Y le tocaba así. Y a nosotros nos tocaba así, porque nos daba miedo. Voy a decirles algo que yo pienso sobre las cortinas. No me gustan, las odio. Me parecen terribles, me parecen feas, anticuadas, acarosas. De hecho, en nuestra casa no hay cortinas. Tenemos unos blackouts para cuando hace mucho sol, pero de resto la casa está sin cortinas. ¿Por qué? Porque eso le da a uno libertad. Ver las matas, ver afuera, ver esto, lo otro. Cuando uno está lleno de cortinas, uno se siente como si tuviera velos encima, como los 7 velos ahí. Una cosa terrible. Te sientes amarrado. La libertad del espíritu es precisamente que Jesús rompió la cortina en dos. ¿Y la rompió con quién? Con el verbo. Nunca se le olvide que la Biblia no dice por ningún lado que Jesús sacó una tijera y vinieron los ángeles y trajeron una motosierra. No, señor. Dice que con el poder de ¿qué? De la palabra. O sea que todas las cortinas de mi vida se pueden caer porque yo tengo las promesas de Dios. Eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Eso es lo que está celebrando el hombre. ¿O esto es lo que tiene que vivir la iglesia de Dios? No celebremos lo que sucedió. Vivamos todos los días. Porque las celebraciones, ¿sabe cuál es el problema? Que uno celebra y después que le olvida. Uno queda sin plata. Por ejemplo, se le celebra los 15 años a su hija. ¿Y cómo queda? Todo el mundo feliz. Los invitados trajeron un regalo de 15,000 pesos y usted gastó 20 millones. ¿Y cómo queda usted después? Deprimido. Cambio, esto no es religión. Esto es para vivirlo todos los días de nuestra vida. Diga conmigo: Jesús resucitó. Y si lo cree, dale un aplauso bonito y precioso a Dios. La cortina esconde a Dios. Jesús descubre a Dios. La cortina escondía a nuestro Dios. Jesús lo descubre y le dice: Padre, he ahí tu creación, he ahí los que amas, vuélvelos a amar, vuélvete a sentir Padre. Y mientras no se rasguen estas cortinas, muchos vivirán en el pasado. Y la iglesia estaba destinada a vivir en el pasado. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo vengo de una familia religiosa. Pero cuando Jesús entró en el corazón de una hermana mía que se llama Claudia, que le decimos la enana porque es la más bajita de la familia, Dios trajo la salvación y la vida eterna a mi casa y se llevó el pasado religioso de mi vida. Y ahora yo vivo eternamente agradecido, porque Dios no es una religión, Dios es una comunión, es una relación, y Dios es una bendición. Hay que rasgar el pasado. Mire a su hermano y dígale: rasgue su pasado. ¿No me van a decir ustedes que algunos de nosotros no nos peleamos alguna vez con una traga maluca, con un novio o una novia? Y lo primero que hicimos cuando nos peleamos con una persona fue ¿qué? Romper ¿qué? Todo. Uno rompía la tarjeta, rompía la foto, rompía todo y decía: en la vida. Y a los 8 días estaba otra vez metido. Eso es romper con el pasado. Es destruir todo argumento que se levante en contra del nuevo conocimiento de Dios a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, llévate las barreras mentales de mi pasado que me bloquean y no me dejan vivir la libertad que tú me has dado? ¿Todo está dónde? Acá. Usted se bloquea mentalmente en su pasado. ¿En dónde? Aquí. Aquí es donde usted... Y el pasado, como es mental, usted trata de ¿qué? De continuamente tener una guerra de maquinación. Y por eso no te sientes libre. Por eso mire lo que dice 2 Corintios 10:4.
Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice así: las armas con las que luchamos no son de quién, del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar ¿qué? Fortalezas. Las fortalezas tienen que irse de nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Dios, libérame de mis fortalezas. Entonces, por ejemplo, usted se acuerda, yo no sé si usted se acuerda de Moisés. Moisés vivía en el pasado. ¿Cuál era el pasado de Moisés? Egipto. Dios lo quería ¿dónde? En Canaán. Ese era ¿qué? El futuro. Entonces, ¿qué hace Moisés? Se asoma a través de la cortina y encuentra que hay un mar al frente de él, es decir, su presente. Viene de un pasado que es Egipto, se asoma a un presente que es el Mar Rojo, pero tiene que ir ¿hacia dónde? Hacia lo que él desea, hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo único que tiene que hacer Moisés? Lo único que tiene que hacer Moisés es liberarse de las cortinas. ¿Cuál cortina? La que tenía en su mente. ¿Qué cortina? La mente del pasado. La mente el pensamiento, mejor, que nos dice en nuestra mente que es imposible hacerlo. Que no es posible salir de esto. Mi mamá no salió, mi papá no salió, la iglesia, veo que el pastor Ariel tapó. Entonces no se puede salir. Y eso es falso. Una vez rota la cortina, todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Dicen amén, iglesia. Mire, por ejemplo, usted se da cuenta de los récords. Los récords Guinness, por ejemplo, voy a hablar de los récords Guinness de los 100 metros. Por decir algo, no es exacta las fechas, pero por lo menos un poquito acertadas. En los años 30 y pico, se determinó que los 100 metros no los rompía nadie. Que hasta ahí se llegaba y que el último que lo logró era el último de la humanidad. En los años casi 70, vino alguien y dijo: ¿será que no? Y lo rompió. Y en el año 71 vino otro, y en el 80 otro, y en el 90 otro. Y ahora, después de este bowl, después de estos tipos grandes, mucha gente dice: hoy no, y no demora en salir el otro. Porque está ¿dónde? En la mente. Y lo mismo se decía de la religión. Estábamos ¿qué? Sometidos a un pasado. Dios allá, nosotros acá. Pero el presente de la iglesia es Dios en mi corazón. Digan amén. Para que el futuro de la iglesia sea: reinaremos con Él por toda la eternidad. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, yo reinaré contigo por toda la eternidad. Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice el propio Moisés. Cuando estábamos en Horeb, es un monte, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo. ¿En dónde? En este monte. Si usted se da cuenta, la posición exactamente espiritual es un monte. Cuando usted está en un monte, usted no se mueve. Y el pueblo de Dios, Moisés, se encontraba mucho tiempo detrás de la presencia de Dios. Y Dios le dice: han permanecido ya mucho tiempo, es hora de que se acerquen a mí. Díganme, en iglesia. ¿Por qué no mira a su hermano y le pregunta lo siguiente: ¿cuánto tiempo llevas en ese monte? ¿Cuánto tiempo llevamos en un monte ahí congelados? No se puede, no se puede, es difícil, es complicado, no lo puedo rasgar, no lo puedo tirar. Es que lo bonito del cristianismo comparado con la religión es que usted no lo tiene que lograr. Es que ya fue logrado. Digan amén. Eso es lo más lindo del cristianismo. Que en el cristianismo nosotros simplemente ¿qué? Le creemos a Dios. Dios no nos da a nosotros una espada y Dios no nos da a nosotros. No, Dios simplemente dice: crean en mí, porque para el que cree en mí todas las cosas son ¿qué? Posibles. Todo es posible. Entonces, ¿habrá algo para rasgar en su vida? Mientras usted no rompa ciertas cosas de su pasado, específicamente, usted va a tener una sensación de deshonra. ¿Qué es una sensación de deshonra, pastor? Sencillo. Es pensar continuamente que le quedó grande. Es más o menos un sinónimo de frustración.
Y la iglesia de Dios no se tiene que frustrar, porque para la frustración de la iglesia de Dios, Jesucristo gritó no una, sino 2 veces. Dicen amén, iglesia. El grito de Jesús liberó a la iglesia para que la iglesia crea que no va a ser frustrada, sino grandemente bendecida. Amén, iglesia. Dios puede cambiar mi vida. Esa es la religión perfecta. Dígalo conmigo, Dios puede cambiar mi vida. Esa es la religión perfecta. Eso es lo perfecto que Dios está esperando por nosotros y para nosotros. Que pensemos que con Él todas las cosas son posibles, que Dios puede romper todas las maldiciones y que no hay nada que nos vuelva a esclavizar en esta vida. Nada nos puede volver a esclavizar. Digan amén. Diga conmigo, reprendo todas las fortalezas en mi vida. Si usted se da cuenta, todos nosotros tenemos unas debilidades. Y cuando el enemigo, el diablo, conoce nuestras debilidades, ¿qué hace? Se hace fuerte ahí en nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted haga fuerte a Jesús en esas áreas de su vida. Y el diablo lo engaña a uno pensando que uno no puede. Y es esta frustración de una cortina dividiéndonos a nosotros de la grandeza de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago 5, verso 17. ¿Lo encontraron? Léelo conmigo. ¿Qué dice? Elías. ¿Qué dice? Elías era un hombre con debilidades como ¿quién? Como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¿Dicen amén? ¿Qué tenía Elías? Pasiones. ¿Cuáles pasiones? Las que tenemos nosotros. ¿Cuáles pasiones? Las fortalezas que tenemos nosotros. ¿Qué es una fortaleza? Aquello que me domina a mí. Y todos tenemos cosas que nos fortalecen, que nos dominan, perdón. Y si usted se da cuenta, Elías era bueno para algunas cosas, pero malo para otras. Porque aquí dice que detenía el fenómeno natural, pero no era capaz de detener el fenómeno humano. Y lo sucede a nosotros, ¿o no? Nos va bien en algunas cosas y en otras nos va muy mal. Pero para eso murió Jesús. Para el temperamento explosivo que tenemos algunos de nosotros. Para la imagen frágil, la baja estima, para el hambre insaciable que tenemos que se llama codicia, para la desconfianza, para tantas cosas. Precisamente para eso murió Jesús. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Jesús murió para libertarme de mis fortalezas. ¿De qué te libertó Jesús? De tus fortalezas. Entonces dice la Biblia que el rey David, párele bolas, el rey David nació y creció viendo desde una esquina toda la vida la ciudad de Jerusalén. Haga de cuenta como yo con la obsesión de entrar a Estados Unidos. Y él veía la ciudad. Y él veía la ciudad y veía las murallas, porque Jerusalén se veía desde cualquier lugar en el territorio. Y él veía la ciudad y él empezó a sentir el deseo de que esa ciudad fuera colonizada por él, conquistada, porque como estaba en manos de un ejército que se llamaban los jebuseos, que era gente muy mala. Entonces él se levantó y él pasaba todos los días, él se iba a vivir a tal lado y desde allá veía las estas. Y empezó a darse cuenta que la ciudad estaba en ruinas y que había sido destruida y que la gloria de Dios estaba en Jerusalén. Dicen amén, iglesia. Entonces él empezó a obsesionarse de alguna manera, positivamente, neutralmente. Empezó a obsesionarse todos los días. Esa ciudad es para Dios, esa ciudad es para Dios. ¿Y sabe qué pasó un día? David reinó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque David tenía una relación cercana a Dios. Él creía y todo el mundo pensaba que a los jebuseos no los sacaba nadie de allí. Era una fortaleza muy grande. Pero David puso su mirada en Dios. Hay cosas y hay áreas en nuestras vidas, fortalezas, que nos deprimen y nos abaten, que tienen el único motivo en nuestras vidas de dañarnos y que pensamos últimamente pensamos que no nos las podemos quitar de encima. Jerusalén es para nosotros. ¿Y Jerusalén qué es? La ciudad donde habita Dios con su pueblo. Dios habita en medio de la santidad del pueblo. Dicen amén, iglesia. Y quizás usted tiene un Jerusalén, quizás usted tiene su propio Goliat. Hoy es un buen día para decir: si el Señor rompió el velo en dos, el gigante de mi vida ha sido derrotado. Amén, iglesia.
No hay nada difícil para Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas son posibles. Dicen amén, iglesia. Satanás nos va a matonear siempre pensando, haciéndonos pensar que nosotros no podemos lograrlo, que nosotros no lo vamos a hacer. Yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Sus hábitos van a cambiar. ¿Por qué no dice conmigo, mis hábitos van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar? Con una relación con Dios. El esfuerzo suyo es importante. Sí, cuidado con eso. Pero es más importante lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es más grande la posibilidad de Dios. Hay algo impresionante dentro de la vida del rey David. Todas las cosas en aquella época eran muy difíciles. Y David era un hombre sumamente, pero sumamente arriesgado. ¿Por qué David le metía una palabrita interesante, un adverbio, que se llama sin embargo? Diga conmigo, sin embargo. Ahora diga conmigo, la situación está difícil. Y mire a su hermano y dígale, sin embargo. Eso era lo que pasaba. ¿Cuál era la religión de la época? La religión de la época era Dios a un lado y nosotros a otro lado. Pero vino Jesús y Jesús se convierte en el sin embargo de nuestras vidas. Jesús se convierte ¿en qué? En el que rasga, el que rompe esto, el que dice no va más. Lo vamos a rasgar, lo vamos a erradicar. ¿Por qué? Porque no le está dando al pueblo de Dios intimidad con Dios. Y Dios nos creó para andar con Él. Dicen amén, iglesia. O sea que ¿cómo andaba Dios? Solo. Y Dios nos ama a nosotros. Ahora, usted dirá, pastor, Dios no necesita de nosotros. Yo estoy de acuerdo, Él no necesita de nosotros. Pero Él nos ama a nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes. Y David rasgó con el pasado de su vida, que fue lo mismo que hizo Jesús. Dice la Biblia que un día Jesús llegó a un sitio y había una niña que estaba muerta. Y entonces Jesús llegó y dijo estas palabras: la niña no está muerta, está dormida. ¿Y sabe qué empezó a hacer todo el mundo? Se empezaron a burlar de Jesús. Ese era el pasado de la gente. El pasado de la gente es: ahí no hay nada que hacer. ¿Y sabe qué dijo Jesús? La niña no está muerta. Talita cum, a ti te digo levántate. Y la niña se paró. Y lo primero que pidió fue un caldito. ¡Wow! Dios derriba nuestras fortalezas. Digan amén, iglesia. Dios es capaz de llevarse todas aquellas cosas que a lo largo de nuestras vidas nos van a frustrar. David no miró las murallas del templo. David no miró las murallas de Jerusalén. ¿Sabe qué miró David? Un túnel pequeñito que había en él, una fisura chiquitica, y dijo: por ahí me meto. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús exactamente? Jesús cogió una fisurita, por ahí gritó, ¡fum! Se desplomó absolutamente todo. Porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y termino con esto. Es necesario rasgar el templo. Mire a su hermano y dígale: hay que rasgar este templo. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que quiero decirles con este puntito con el que termino es que resulta que habían unos muchachos que tenían un amigo que estaba discapacitado todo su cuerpo. En esa época, imagínate, 2000 años. Y este muchacho estaba tan discapacitado, tan paralizado, que estos muchachos lo fueron a llevar al templo para que Jesús orara por él. Pero la multitud se los impedía entrar a ese lugar porque estaba demasiado lleno. Imagínense la cantidad de gente que visitaba a Jesús cuando estaba haciendo milagros. Eso tiene que ser una locura. Entonces no podían meter al muchacho. Entonces, ¿sabe qué hicieron? Cogieron al tipo y se treparon encima del templo. Rompieron, rasgaron las tejas y empezaron a bajar al muchacho. ¿Y sabe dónde lo pusieron? Encima de Jesús. En medio de Jesús, delante de Jesús. ¿Cuál era la religión? Hasta aquí llegas. Salieron los sugieres y les dijeron: hay mucha gente, ya no hay más. Es decir, la cortina. Pero ¿qué hicieron estos muchachos? Se subieron y rasgaron el tejado, rompieron el techo para poder ¿qué? Tener acceso a un milagro de Dios. La religión nos ha hecho ver a nosotros que la iglesia, ustedes allá y la gente, el clero, los duros a este lado. Jesús dice: no, todavía hay espacio en el techo de esta iglesia, trépense. Todavía hay milagros dentro de mí para hacerlos, vengan acá. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que empezar a valorar de nuevo. Jesús entregó su vida por nosotros.
Jesús se molió por nosotros, se rasgó. Jesús se rasgó, piénselo un segundo. Los estudiosos de la medicina dicen que a Jesús el sufrimiento del día hubiera matado a una persona en más o menos 2 horas. Y Jesús duró casi 24 horas vivo en la cruz del Calvario, con una lanza acá que le destruyó parte de los pulmones y le partió el corazón en 2. Y sin embargo seguía vivo, balbuceando, porque Jesús era muy buen atleta. Dicen los estudiosos que caminaba entre 30 y 40 kilómetros al día. Y todo eso lo hizo Jesús pensando en ¿quién? En nosotros. Cada vez que Él caminaba, Él decía, tengo que alistar para ese día, eso debe ser muy duro. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, Él trataba de tomar aire, aunque lo que tomaba era sangre, y por eso vomitaba sangre, porque trata de sacar aire y no podía. Pero Él pensaba que valía la pena, porque Él había visto mucha gente por toda la historia del hombre, mucha gente por fuera de la cortina llorando y muriendo sin Dios, yendo al infierno sin Dios. Y Jesús dijo, lo voy a hacer, y lo vamos a hacer bien hecho. Y por eso está la respuesta del día de hoy, la respuesta de este fin de semana, la respuesta de la historia de los 3 días de Jesús muriendo, la historia de Jesús resucitando, es únicamente el éxito de una iglesia. Y el éxito de la iglesia no se da si nosotros no nos apartamos de la religión. No se aleje de Dios amando a Dios. No se aleje de Dios viniendo a esta iglesia. Hoy todos deberíamos salir de este lugar diciendo, Dios, esta camiseta me divide de ti, yo me la quito. Hay un velito delgadito que me divide. La mentira me divide de ti, Señor Jesús. Los celos, la ira, este geniecito inmundo. Hay un velito sutil. Hay un espíritu de chisme sobre mi vida, un espíritu sensual. ¿Qué hay, Señor? ¿Me divide y no me he dado cuenta? Señor, córtalo. Porque no puede ser justo que tú sintieras vergüenza por mí, de que me perdiera, y yo no tenga vergüenza de pecar y perderme la gloria tuya después de todo lo que tú has hecho por mí. Amén, iglesia. Oramos una gotita. Cierre sus ojos para que nos salga más bonito. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Jesús, por la palabra. Gracias por lo que nos indicas esta mañana, esta tarde, Señor Jesús. Gracias porque las indicaciones tuyas, Señor Jesús, son para mejorar, para bendecir, Señor Jesucristo, y para restaurar nuestras vidas, Señor Jesús. Ahora mismo, Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor Jesús. Perdónanos si hemos permitido delgaditas capas, sutiles velos que parecen telarañas, Señor Jesús, pero que han logrado desacomodar nuestra relación, nuestra fe, nuestra esperanza y el resultado de la buena vida que tú tienes para nosotros programada, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor Jesús. Libéranos a todos y a cada uno en este lugar, Señor Jesús, de vivir, Señor Jesucristo, un cristianismo como si estuviéramos 2000 años atrás de que tú vinieras, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús, si todavía queremos vivir un cristianismo hebreo, un cristianismo judaico, un cristianismo israelita. Por favor, perdónanos, Dios, y danos la revelación santa y profunda de que el velo se rompió, la cortina se rasgó y la libertad ha llegado sobre el pueblo de Dios, Jesús. Te amamos profundamente, pajarito bonito, y es en tu santo nombre que hemos oído esta palabra, y es en tu santo nombre, Señor Jesús, que queremos recordarla para vivirla, porque la religión no se recuerda para no vivirla, sino para vivirla, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, y una vez más rasgamos con nuestro pasado, rasgamos con nuestras fortalezas, y rasgamos, Señor Jesús, con el templo, con la religión que se nos ha metido en el corazón, Señor Jesús. Te amamos profundamente, Dios. Y quiero preguntar